Este episodio es presentado por Lifeway Kefir. ¿Quieres más energía, mejor digestión y una microbiota saludable? Transforma tu salud con el poder del kefir. El único con 12 cepas de probióticos vivos y activos. Es 100% natural y hasta 99% libre de lactosa. Cuida tu salud intestinal, fortalece tu sistema inmune y te ayuda a sentirte increíble por dentro y por fuera. Descubre más en nuestras redes. Lifeway Kefir México. Simón, bienvenido. Es un honor tenerte aquí. De verdad que es un placer. Te quiero mucho como amigo. Eres un gran ejemplo para la comunidad en muchas áreas. Pero tengo que hacer la presentación formal, ¿no? Para seguir con el protocolo del podcast. Bienvenidos a Catalyst, el espacio donde exploramos historias de liderazgo, propósito y transformación. Hoy tenemos con nosotros a alguien muy especial para la Fundación, Simón Galante. Él es uno de los pilares de Catalyst, es empresario, es fundador de Grupo GDI y de Fibra Hotel y una de las voces más claras sobre cómo la filantropía puede evolucionar hacia la productividad y la libertad económica. Simón, muchas gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos. Gracias, Pepe, un gusto poder platicar con todo el grupo de Catalyst, la gente que nos sigue, la gente que le gusta Catalyst, la gente que ya conoce Catalyst y sobre todo la gente que no conoce a Catalyst para poderles platicar un poquito de todos estos proyectos y también de un poco el punto de vista de emprendimiento y cómo puedes, yo creo que conectar el tema social con el tema institucional y lo que aprendes en los negocios para aplicarlo en los temas sociales. Creo que vamos a tener una plática muy interesante, Pepe. Gracias a ti y a todo Catalyst por tenerme aquí. Fíjate que yo por ahí quería empezar un poco, Simón. Eres un empresario sumamente exitoso, afortunadamente, pero tienes una convicción por ayudar a los demás. Hay algo ahí, hay una semilla tuya como que no para. Yo diría que en la parte empresarial también tienes mucha hambre y siempre ha sido así, pero a veces me confundo y a veces creo que el hambre también por la ayuda social es algo que eclipsa un poco. O sea, están como estas dos fuerzas y sí, sinceramente no sabría cuál es mayor. ¿De dónde nace esa convicción por ayudar? Claro que sí. Yo lo que te podría platicar es que una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención desde el principio en todo el tema social es la gran capacidad de los empresarios de organizar. Cuando tú tienes que hacer un negocio, como ejemplo, tienes que hacer un plan de negocios, tienes que hacer quién va a ejecutar qué, tienes que hacer un tema de ESG, de gobernanza, de todo el tema que tienes que hacer para que tu negocio funcione. Lo mismo es en la cuestión social. Cuando una cuestión social se planea, se hace el ejercicio de cómo va a funcionar, quién lo va a hacer y cómo vamos a dejar un legado, no solamente del momento en el que estamos, sino para una generación y muchas generaciones. Yo creo que lo que tenemos que estar pensando es lo mismo en los negocios, que los negocios pueden funcionar hoy, pero tienen que evolucionar para que puedan pasar a la siguiente etapa. Cuando entremos en todos los diferentes temas que estamos involucrados, te voy a platicar de muchas de las cosas que estamos haciendo para que estos ejercicios sociales puedan funcionar no nada más en esta generación, sino en forma multigeneracional y va a estar muy interesante porque te lo voy a platicar, pero lo que funciona en la parte estructural de los negocios, funciona en la parte estructural del tema social. Entonces, a mí se me hizo muy natural este cambio y luego te platicaré qué fue lo que a mí me movió dentro de mi alma para meterme tanto, con tanta pasión y con tanta resiliencia al tema social. Quiero hacer justicia un poco de la forma en la que te acercaste a Catalyst o nos acercamos a ti, ¿no? Sí. Y fue esta idea de mi primer trabajo, que es algo que ustedes en GDI, tú, seguramente tu hermano y tu papá, idearon esta labor social que de entrada no es muy básica, ¿no? O sea, no extendías un cheque. Te diste cuenta de que había una necesidad de que los chavos tuvieran un currículum, que era lo más difícil de tener. Entonces, ideaste un concepto un poco disruptivo, ¿no? Porque no le estaba resolviendo a nadie un problema táctico, ¿no? Pero sí ideaste algo. ¿De dónde nació eso? ¿Cómo surgió esa idea? Hay un proverbio que dice que no le enseñes a alguien a comer pescado, sino enséñale a pescar. Ese era el lema o el logotipo de la Fundación GDI.
¿Cómo sale en una comida familiar? Nosotros, todo lo que te voy a platicar en cosa de como familiar y vas a decir, oye, pues todo nace en el seno de la familia y así es. Las cosas de convicción y de largo plazo salen de una convicción de la familia, de la unión. Entonces, en una comida familiar me decían, oye, hay que participar en tal beneficencia, en otra beneficencia, y les dije, es muy importante el trabajo de beneficencia, pero mejor hay que enseñarle a los muchachos a trabajar para que estén lejos de la beneficencia. Entonces, el trabajo de lo que hacíamos en Fundación GDI es decirle a los chavos, te doy 6 meses para que trabajes en GDI, te damos un trabajo digno para que te alcance para el transporte, pero que tengas la experiencia de un currículum donde puedas poner, este fue mi primer trabajo. Imagínate cuánto construye en la confianza de los muchachos, en su psyche, en cómo pueden pensar cuando tienen ese primer trabajo y cómo los desarrollábamos para mandarlos a otra empresa que fuera asociada con el grupo. Entonces los metíamos en alguna de las divisiones de la compañía y llegamos a graduar a 100 niños de la Fundación GDI. ¿Cómo nos acercamos con Catalyst? Catalyst me dijeron, oye, pues estamos haciendo básicamente lo similar. Y creo que esto hace mucha historia y creo que esto es muy importante para que lo escuchan sobre todo los jóvenes. Cuando escuché lo que hacía Catalyst, en lugar de tratar de agrandar mi fundación o meter más gente o meterle más dinero, dije, estoy totalmente equivocado. Si ya hay un órgano, si hay una organización, un ecosistema como Catalyst, ¿qué hago haciéndolo yo en privado, en chico, en mi oficina, cuando lo puedo exponenciar? Entonces, básicamente entregué mi fundación a Catalyst, las llaves, y hoy en día estamos honrados de participar como pilar, pero más que como pilar, en esta construcción de lo que era el viejo SHUC y todo este sistema de tecnología, el app, para conectar el chavo que necesita trabajo y la compañía que necesita trabajo. Eso es lo que tenemos que hacer como organización y eso era lo que quería hacer Fundación GDI. Entonces me resolvió a mí un problema en donde estoy exponenciando con el mismo peso, estoy haciendo varias veces el impacto con Catalyst. Entonces esa es la historia de cómo llegué yo a Catalyst y ha sido una experiencia fabulosa. Yo creo que ese es un buen tema porque sí pecamos en la comunidad en México de tener a veces demasiadas fundaciones que hacen lo mismo. Y a ver, tú no solo sumaste tu proyecto o entregaste las llaves, tú eres pilar. Dani, tu socio, es voluntario. O sea, se sumaron para hacerlo más grande. Y sí creo que es una lección para muchos de si algo ya se está haciendo y se está haciendo bien, ¿para qué duplicarlo y perder recursos en duplicarlo cuando te puedes subir a algo y hacerlo más grande? Me parece que es fundamental. Hay que hacer las cosas realmente por ayudar y no que no te motiven las cosas equivocadas, ¿no? Para hacerlo así. Pero me parece que es un buen ejemplo de una adopción de un M&A bien hecho, claro, ¿no? Si quieres, yo tengo un dicho que siempre digo que si quieres ir lejos tienes que ir acompañado. Solo no llegas lejos. Este equipo que yo encontré en Catalyst y esta oportunidad y el honor que me dieron en poder ser pilar de un equipo como Catalyst, la verdad es un honor porque estamos agregando valor de las experiencias que tengo yo de más de 20 años en cuestiones sociales y estoy pudiendo traerlas a Catalyst de forma natural. Nadie está buscando el reconocimiento en esta organización, estamos buscando el avance de el emprendimiento y de capacitación en la comunidad. ¿Cómo se necesita eso? Yo siempre digo y probablemente me voy a adelantar un poquito, pero me emociona mucho, es decir, la manera en que podemos mantener los departamentos de beneficencia en la comunidad controlados, ¿y qué quiere decir controlados? En que no se necesite más dinero, es ayudándole a los jóvenes y a los adultos y a todos los segmentos de la comunidad a emprender, a capacitarse, a poder encontrar un mejor trabajo, a poder empezar un negocio propio. ¿Para qué? Para que puedan crecer y puedan tener una mejor vida económica y eso les suba la moral y les suba la alegría, que al final del camino es lo que tenemos que buscar. Tenemos que buscar la felicidad y tener un trabajo y mejorar en tu trabajo
te da también felicidad, es parte de la alegría que alguien puede vivir. Platícame un poco de ti, Simón. A ver, tú sales a los 16 años, en tercero de secundaria sales de la escuela, con ADD, dislexia. Nadie hubiera apostado que iba a ser exitoso, pero no solamente nadie hubiera apostado que fueras exitoso, porque eso a veces también tiene un componente de suerte. Nadie hubiera apostado que podrías ser disciplinado. Y hoy eres una de las personas más disciplinadas que conozco. Muchas gracias. Pero, o sea, ¿qué cambió en ti? O sea, ¿tú sí crees que algo aprendiste en el camino que te cambió? ¿O cómo puede ser que ese chavo que no era disciplinado, estoy seguro que siempre fuiste inteligente y te saliste de estudiar y lo que tú quieras, pero disciplinado era una de las cosas que tus papás yo creo que hubieran dicho, seguro no. Seguro. ¿Qué pasó? Pues mira, gracias por lo del inteligente, pero todo lo demás sí lo tenía un poquito desordenado durante mi crecimiento. Crucé 6 escuelas, a los 16 años me salí, debo todavía una materia de secundaria, entonces no puedo decir que cursé la preparatoria. Y pues básicamente hoy en día no decían el niño tiene ADD, no tiene dislexia, no es como el día de hoy. Antes te decían, oye, tómate una medicina y cálmate. Mi mamá, que en paz descanse, que era una brújula muy importante para mí, ella sí me tenía confianza. Entonces, cuando alguien te tiene confianza, mi papá, mi mamá, mi familia, todos me tenían mucha confianza y sí, el chip que a mí me surgió era un chip entre de necesidad y de ganas absolutas, de pasión. Siempre he sido una persona que tengo muchas ganas de hacer las cosas, soy muy positivo, veo la manera de hacerlas, veo cómo sacarlas adelante y veo cómo aprender. Yo no sabía nada, lo aprendí todo. La historia de cómo entré al negocio es algo muy curioso. Un día mi hermano Alberto, al cual quiero mucho, igual que a toda mi familia, me llevó a comer un día y me dijo, oye, pues ya ni estudias ni vas a estudiar. Vente a trabajar, tú vas a tener un lugar conmigo y con mi papá de socio, no importa que no tengas ninguna capacidad, ya veremos qué hacemos, tú vente con nosotros. Ese tipo de votos de confianza en un chavo de 16 años, hoy en día a mi edad y a la edad de Alberto, pues, seguimos juntos. También ese es un ejemplo, yo creo que de lo que tenemos que hablar en la comunidad. El tema de lealtad entre las familias, sea que haga lo que haga cada uno, no importa, al final se trabaja para el bienestar de una familia completa, de tu comunidad, de tu país y de todo tu entorno. Si tú puedes avanzar de esa manera es algo muy importante. A veces ves a chavos que están empezando su trabajo, ya ganan 2 pesos y lo primero que hacen es pelearse entre ellos. Eso debe de estar prohibido en el diccionario comunitario o de cualquier comunidad. O sea, la unión hace la fuerza, señores. Sí. Convénzase en eso. Entonces, así inicia mi trabajo y si quieres ahorita según las preguntas que tengas, te voy platicando más. Empezaste trabajando con tu papá en la fábrica de ropa, empacabas ahí los bultos. Pues, dices que no sabía contar, entonces no era muy bueno. Y ese trabajo te gustaba, te llenaba, sentías que estabas haciendo algo bien. ¿En dónde estuvo? ¿Qué te inquietó como para hacer otras cosas? A mí lo que me gustaba mucho de lo que hacía mi papá y mi hermano tenían un negocio bastante establecido, pequeño, bueno, pero establecido. Y ellos estaban muy organizados y no necesitaban básicamente a nadie. Yo me salí a trabajar en una división de alimentos donde traíamos la agua Evian, que todo el mundo conoce, que era muy innovador en su época. Mi papá y mi hermano la habían conseguido y me dijeron, oye, pues tú eres nuestro hijo, vete, arma una bodega y empieza a distribuir nacionalmente productos de alimento. Fuimos exitosos, duró 2 o 3 años, pero eso no fue lo que a mí me llamaba la atención. A mí hay algo que le quiero recomendar, aunque nadie me lo pida, a los padres. Los hijos terminan viendo lo que los padres hacen. Mi papá me llevaba en su coche y él invertía a muy bajos porcentajes de inversionista con desarrolladores inmobiliarios. Pero me llevaba en su coche y me decía, mira, este edificio se va a hacer. Y creo que algo entró en mí y en una de esas, uno de los socios que tuvo mi papá durante muchos años le ofreció un negocio y pues de repente me salió una voz que no sé de dónde salió, pero salió. Y le dije, bueno, sí le entramos a un porcentaje muy importante, pero si me permite usted,
dejarme que vaya en el proceso de la obra de la renta del edificio a verlo. Ese terreno fue el primero que yo conseguí porque iba a diario al negocio de alimentos y pues me lo encontré y los perseguí y me decían, no, este precio está muy caro, y lo convencía. Y compramos un magnífico terreno que todavía tenemos ahí, un edificio, pero lo bonito de todo esto fue que tuve la oportunidad de comprar el edificio y de darle seguimiento con otro desarrollador, pero pues era un chavo de 20 años que no sabía nada, no sabía si las varillas eran lineales o curvas o si el cemento iba después o antes que la madera. Entonces, ahí tuve la oportunidad de aprender, al cual agradezco mucho la oportunidad que me dieron y así iniciamos. Y ahorita, si quieres, te platico. Ese fue un edificio de oficinas. Es un edificio de oficinas, pero ese de alguna manera innovamos porque era en un lugar donde no se hacían oficinas, que era en la zona de Naucalpan, muy raro. Y después vino lo que yo creo que es importante también que escuchen los jóvenes que lo están escuchando. De ahí vino el primer hotel, conseguimos otro terreno, lo compramos, no sabemos qué hacer, pero había un edificio viejo. Mi hermano por alguna razón no puede ir a ver a su cliente, me pide que vaya yo con mi papá, vamos a Bentonville, donde son los headquarters de Sam's Club y de Walmart. Y llegamos a este lugar y pues uno nunca sabe qué pasa, ¿no? Nos hospedamos en un hotel y vemos un hotel, era nuevo el hotel, era un hotel de servicios limitados. Hoy en día escuchas de los hoteles de servicios limitados y dices, ay, pues qué común. Para los chavos que están acá fue hace 32 años o 33 años que sucedió esto. Claro. Entonces llegamos al hotel de servicios limitados y decimos, oye, qué maravilla, en 2 minutos hicimos check-in, no había alguien que me cargara la maleta, subí, no había restaurante, compré algo de un vending machine. Oye, esto debe de pegar en México. Entonces ahí empezamos a platicar mi papá y yo en ese viaje. O sea, le vendimos ropa, ¿eh? No creas que fuimos de flojos, pero nos salió. Sí, pero te llamó la atención. Nos llamó el hotel, entonces, ¿por qué platico y por qué elaboro esta historia que para algunos puede ser un poco aburrida, pero para otros puede ser increíble? Porque todo lo que les quiero decir es que las causalidades no pasan para la gente que se queda en su sillón sentado. Yo estaba haciendo algo para la familia, algo para la empresa. No era la división esta que hoy en día tenemos, pero era el trabajo de la familia que teníamos que hacer y nos ayudábamos entre todos y fuimos a esa junta para otra cosa y Dios y la imaginación te dan en los momentos cuando estás en movimiento, no te dan en los momentos cuando estás parado esperando la inspiración. La inspiración te llega en el movimiento. Esa por lo menos es mi experiencia. Entonces, construimos el primer hotel, hacemos una alianza con Posadas, también hacemos el segundo o tercer Cinemex de cines que no existían los cines más que de una sala. O sea, también eso para la gente que lo oye dice, no, pues, sí, así son los cines. Oye, ¿no? Los cines ya pasaron de moda. Oye, estoy de acuerdo, ya existe pero Netflix, yo ya le entiendo. Y también hicimos unos localitos comerciales y ese fue el inicio de esta aventura increíble que hoy en día tenemos más de 90 hoteles en 26 estados de la República, con 12,000 cuartos en 5 segmentos, con 14 marcas, lleno de pasión, en una compañía que hoy en día es pública. Entonces, sí me voy de un proyecto a un fast forward absoluto, porque hoy no quiero hablar tanto de los negocios. El que tenga duda, pues que pregunte o que lo investigue. Hoy le pueden preguntar a ChatGPT qué hace este señor y te lo dice. La parte que yo les quiero decir a la gente que nos escucha, a la gente joven, es, en ese momento no hice ningún estudio de mercado, Pepe. No le pregunté a Chat. No vi comparativos, no habían analistas. Había una confianza y unas ganas de emprender en Cuautitlán Izcalli, hacer un hotel en 1994. Una de las historias padrísimas que cuento yo siempre es que era novio de Michelle, mi esposa, a la cual la verdad le debo mucho de la confianza que tengo hoy en día, porque a todo me dice que si lo trabajo y lo hago, lo voy a lograr, y eso es un apoyo importantísimo que tiene que tener una esposa también para un emprendedor, o el emprendedor o el hombre a la mujer. Tenemos que apoyarnos como parejas, y Michelle la llevé a conocer el terreno de Cuautitlán Izcalli y terminando el recorrido me dijo, ya no sé si me quiero casar contigo, o sea, estás más loco. Y sí,
Me tuvo confianza, le expliqué, le di mi razonamiento y bueno, pues 30 años después, hoy en día ella también es una empresaria exitosa. Ojalá algún día le invites a que ella platique. Sí, claro. Quiero recalcar primero que, las ideas se encuentran en el movimiento, la inspiración llega del movimiento, pero hay que estar muy al pendiente de ellas. Correcto. Porque también podrías tenías 18 años o 19 años, o sea, no estabas en un momento en donde estabas con la fijación de buscar algo para hacer. Tú ibas a tu cita de ropa, a hablar con el de Walmart, acompañando a tu papá. Ahí se podría haber quedado, podrías haber dicho, como a veces nos pasa, que vamos a una heladería y decimos, ay, qué cotorros están helados, y pasa desapercibido. Hay que estar con los ojos muy abiertos. Por algo se nos ponen las cosas donde se nos ponen, pero hay que estar con los ojos muy abiertos. Ahora, quiero ahí recalcar un poco también tu edad, porque a veces perdemos esa perspectiva. Tengo entendido que a los 22 años tú ya habías hecho 2 edificios de oficinas y un hotel con un concepto innovador. Lograste esa cita con Posadas, que no ha de haber sido fácil. Ya eran un grupo muy exitoso y tú no eras nadie en el mundo de hotelería. O sea, no, me estoy imaginando como creo que fue. Es pero que tú cuéntanos. me dio risa porque crees que me puse muy abusado. En la mañana le hablé a mi mamá, como hago todas las mañanas, es una historia padre. Le hablé a mi mamá, decirle, hola mamá, buenos días. Mi mamá leía todo el periódico, era mi mamá muy inteligente. Me dice, oye Simón, leí en el espacio de un reportero que Posadas está expandiendo su marca Fiesta Inn. ¿Por qué no les hablas? Entonces, yo tenía mi propio ChatGPT, ¿no? Me dijo que le hablara. Hablé por teléfono, inmediatamente me contestó un amigo muy querido que hoy en día llevo trabajando con él también 40 años. Y me dijo, vente a platicar, platicamos y se hizo el negocio. No fue tan difícil. O sea, lo que les quiero decir es que cuando estás en la causa, las cosas te salen. A la gente que se mueve, el universo conspira a su favor. Ahora, la gente que te conoce dice que tus primeros son muy cercanos a tu corazón, que tu primer hotel, tu primer edificio, ¿qué los hace tan especiales? Es que la parte de la repetición, Pepe, también sucede en el tema social. Cuando tú generas un modelo de negocio, quieres asegurarte que esté muy bien y luego la repetición de ese modelo de negocio es más sencillo. O sea, si haces una obra correcta, tienes buenos principios, traes al arquitecto correcto, al ingeniero correcto, al diseñador correcto y vuelves a repetirlo, la repetición es menos complicada. Entonces, sí creo mucho en los cimientos sólidos, en que te tardes un buen rato en crear tu business plan y luego que hagas una ejecución buenísima, porque tengo mucha gente que hace unos business plans increíbles y cuando le digo, bueno, ¿y qué hiciste con todo esto? Y me dicen, no mucho. Y la gente que es resiliente, que busca el pivot, que encuentra la manera de buscar opciones para reestructurar su plan de negocio para que funcione, esos son los que tienen mucho. Entonces, ¿por qué les tengo tanto cariño? Pues porque son las primeras reiteraciones de algo que luego hemos venido repitiendo y sí, la masa crítica de cuando tenía 1 contra cuando tienes 10, tu negociación es diferente, tu capacidad de análisis es diferente, tus sistemas tienen que ser diferentes y es padrísima esa evolución. Es o un dolor de cabeza para ciertas gentes o fascinante como para mí. ¿Qué tan importante crees esta capacidad de adaptar un concepto? O sea, tú regresaste de Bentonville, tenías una idea de un hotel y seguramente no terminó siendo exactamente. Tuviste que... ¿qué tan importante sientes que es este foco en adaptar? Es padrísimo porque la gente que llega al último hotel que hice, al más nuevo, dice, no, pues estos cuates, la manija está perfecta, la salida del baño. Los invito también al primero. Muchos errores. Señores, muchos errores. Los errores crean oportunidades a la gente. Los fracasos pequeños, las diferencias, hacen que tengas una experiencia y puedas volver a tratar. Y que puedas ahora sí hacerlo bien. Entonces, eso es por eso que era tan importante. O sea, si tú ves el juego de riesgos que yo tomé en ese hotel en 1996 cuando abrimos, nosotros estábamos construyendo en la devaluación de 1994. O sea, la gente no entiende por qué lo hicimos y era una cuestión de decir, esto tiene que salir porque si no, ya no hay nada después.
O sea, la gente que entra a medio Chile a ver si sale bien y si no sale me regreso a la fábrica de mi papá y ya hablaremos de los muchachos y de la gente de hoy. Es otro problema porque no entran fully committed, no entran, esto tiene que funcionar. Porque quemar tus naves. Es verlas quemarse lejos y así sabes que no tienes un lugar para regresar. Tengo entendido que después te fuiste a vivir a Puebla recién casado. Ah, mira, ese sí es inside. Hacer el Fiesta Americana a la Vista, que era Es un correcto. hotel muy diferente a lo que tú estabas acostumbrado. Ese sí era 5 estrellas o era un concepto distinto. Correcto. ¿No? Háblame un poco de eso y también aprovechemos para hablar un poco. Yo no sé si los chavos de hoy entienden que si hay una oportunidad en Puebla en donde no necesariamente estabas muy cómodo, en donde no necesariamente tu esposa estaba muy cómoda, pero había que hacer lo que había que hacer y tú agarraste tus cosas y te fuiste a Puebla. Nos fuimos no solamente yo, porque decir agarré yo mis cosas, pues no es tan valiente. Agarré a una esposa y a una niña recién nacida. Y nos fuimos los últimos 4 meses a vivir a un hotel de 30 metros. Y vivimos ahí y íbamos y veníamos y comíamos juntos. Y hoy en día recordamos eso con una nostalgia y un orgullo enorme. Y fuimos muy incómodos a Puebla y a un concepto que no conocíamos y era nuestro cuarto hotel. Otra vez se vuelve a repetir esta de que no podía fallar. O sea, en todas te voy a volver a repetir esta de no podía fallar. Si estabas tan comprometido. No podía fallar. Hoy no puedo fallar. No puedes estar con la salida de emergencia. Tienes que tener salidas de emergencia y ahorita hablaremos ya de cosas más sofisticadas y la evolución que he tenido. Pero lo que les quiero decir es que esa convicción sigue. Se llama pasión. Es pasión por sacar las cosas adelante. Y lo voy a repetir, ojalá alguien marque cuántas veces digo la palabra pasión, la palabra resiliencia, y van a decir, oye, pues ya me aburrí, yo voy a continuar, porque al final del día, probablemente con ese par de ingredientes y no tanta inteligencia, también puedes funcionar. Entonces, déjenme terminar una cosa porque entraste a un punto de insider, a alguien le preguntaste eso que me fui a vivir a Puebla porque yo no te lo dije. Después, con los años, mi socio me dijo un día, que fue el que me vendió el terreno de Puebla, me dijeron, no solamente hiciste el hotel, tuviste tanta buena relación, tuvimos tan buena relación con el fraccionamiento donde estábamos, que era la Vista Country Club en Puebla, que era un campo de golf. Creo que lo conozcas. Sí, si no me equivoco, una vez en un congreso. Sí, en un algo de las ideas. En la Ciudad de las Ideas. La Ciudad de las Ideas. Que tú también eres un life long learning. Te invité a comer, no sé por qué ahorita me acordé que estabas ahí. Pues de hacer el hotel y construirlo y dejar un buen nombre, que esa es otra cosa que ojalá y podamos dejar hoy en este podcast, en este espacio. Dejamos muy buen nombre, pagamos nuestros documentos en tiempo, abrimos el hotel en tiempo, estaba primoroso el hotel adentro de un campo de golf. Imagínate qué oportunidad, ahí ya tenía 27 o 28 años cuando Lucía era bebé. Y después tuvimos la oportunidad con Marcos, mi socio, de comprar el fraccionamiento. Y eso nos llevó también a hacer una división residencial que hoy en día es una de los grandes pilares del grupo, pero fue porque entramos por el hotel. Y también cuando hicimos nuestro tercer hotel, que es el de Gran Sur, ahí fue donde entramos como compradores del terreno de los hoteles y también terminamos con un grupo de inversionistas que hoy en día, no de inversionistas, de socios activos y algunos inversionistas. Compramos también esa plaza junto con Marcos y compramos esa plaza y luego hicimos ya un grupo de centros comerciales y de usos mixtos, derivado de haber quedado bien en el hotel. Te va abriendo puertas. Y pudimos comprar el centro comercial hace más de 20 años. Entonces, les platico todo esto porque son conexiones importantes que no son suerte. Sí es suerte, siempre es suerte y la suerte de Dios. Pero no es solo suerte. Nunca es solo suerte. Es estar en el momento correcto, cuando se están desarrollando las oportunidades. Y después de todo eso hay una bola de inteligentes que se dan cuenta de todo eso, pero no hacen nada al respecto. Hagan algo al respecto. Si de una cosa se van a llevar de esta charla, solamente quiero que se lleven. Inténtenlo. Tengo entendido que tienes una buena relación con las crisis. Platícame un poco de eso.
Creo que las crisis son el gran maestro que necesitamos a veces también para hacer ajustes dentro de nuestro negocio. Cuando alguien viene y me dice, oye, están muy fuertes las crisis, están muy duras las cosas, tú tienes que hacer una reflexión de si de veras estabas el más eficiente antes de que llegara esta crisis, si tenías la mejor estructura financiera, si tenías el balance Fortress, si verdaderamente estabas en una posición fuerte o estabas simplemente en una muerte lenta y llegó esta crisis como para hacer un desenlace. Nos tocó ya varias. Mi papá platica la de los 80 y cuando oyes la de los 70 y la de los 80, las nuestras te prometo que suenan mucho más fáciles y se ven más fáciles. No, yo creo que tu industria del COVID sí fue, No, sí fue un momento de seguir esto existiendo de la misma forma en la que lo conocemos. Muchas ¿o no? veces creíamos que no. El COVID parecía que iba a cambiar las costumbres. Por lo del menos los viajes mundo. de negocios. No, pero parecía que iba a cambiar todo. No sabíamos qué iba a pasar con los centros comerciales. En México hoy en día los centros comerciales son los parques de México. Sí, o sea, sí, vamos es a pasear, entretenimiento. a comer, a comprar cosas para los niños, a los niños van a socializar. No sabíamos qué iba a pasar con eso. No sabíamos en los hoteles si los viajes de negocio iban a continuar, si las convenciones o las juntas de trabajo iban a volverse a juntar, porque esta herramienta de Zoom también es maravillosa, pero se pierde el toque, se pierde el contacto y pensábamos que esto iba a ser algo mucho más duradero. Yo te decía que yo formo parte del consejo de Marriott de Latinoamérica y nos daban reportes de lo que pasaba en China y nosotros en México a todo el mundo le valía y decían, no, aquí en México no pasa nada. Señores, pasó y pasó horrible. Cerramos más de 90 días todos nuestros hoteles con más de 7,000 empleados y les pagamos a esas 7,000 gentes como pudimos, como se pudo, endeudando la compañía, afrontando nuestras situaciones. Y regresó diferente el turismo. Yo no te diría que regresó perfecto, llegó diferente, pero regresó mucho más rápido de lo que pensábamos y regresó de una manera en donde el viajero ya tiene un punto de vista distinto, en donde se dio cuenta que a veces las cosas materiales, y yo no creo que a veces, yo creo que siempre, las cosas materiales no son tanto como las experiencias. En este país nosotros tenemos el país más hermoso para visitar del extranjero, tenemos la mejor comida, somos cálidos, lindos, y estamos cerca de los 7 mercados más grandes del mundo de Estados Unidos, entre la costa este y la parte de California. Podemos atacar a todos con vuelos de menos de 3 horas. Entonces, la gran oportunidad de México es continuar sobre ese punto. Los hoteles de negocio van a continuar. Y han habido grandes cosas que han hecho disrupción, como Airbnb, y otro tipo de cosas que nos van a seguir disrumpiendo. Esto no se ha terminado. Salimos de una disrupción y entramos en otra. Y lo que te quiero decir es que en una visita a la frontera, también para terminar en la parte empresarial y podernos pasar a otros temas, cuando fui a visitar la frontera norte, me di cuenta de una gran oportunidad que había, por ejemplo, para la exportación con el tema del suministro, cuando fueron los problemas de suministro, si se acuerdan esas imágenes donde los puertos ya no daban y no llegaba la mercancía y no podían y dijeron hay que hacer un suministro distinto, que no todo venga de China, y es la gran oportunidad de México, continúa siendo la gran oportunidad de México. Sí hay subidas y bajadas, pero esto está para quedarse. Una lavadora o una cosa de peso va a ser difícil traerla de otro lugar del mundo. México tiene la gran oportunidad, sobre todo en la frontera norte. Entonces, en el 2020, en una de esas visitas en la mera crisis, decidimos también hacer una área de parques industriales, la cual hemos crecido con mucho gusto. Tenemos inversionistas internacionales, tenemos inversionistas institucionales nacionales y hemos hecho, aunque somos de los que hemos entrado tarde al tema industrial, hemos entrado de una manera interesante y todo surgió por ir a ver los hoteles en la crisis, porque hice algo que también creo que va a ser útil. Hice un tour por todas las propiedades cuando reabrieron. A la gente no le gusta ir a ver su negocio cuando no hay gente, pero fuimos, hicimos un tour y esto fue lo que provocó esta oportunidad. Entonces la crisis trae oportunidades, Pepe. Entonces la de COVID fue durísima, tuvimos todo tipo de retos y los pudimos afortunadamente sobrellevar muy bien.
Ahora, pasando un poco al tema de lifelong learning, ¿no? Y esta parte de educación y esta hambre por aprender y estar al día con todo lo que uno puede aprender. Simón se sale de la escuela en tercero de secundaria, pero entra al IPADE, se va a Harvard. Has buscado muchos mecanismos para aprender. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Por qué la rechazaste en un momento y ahora la buscas? Nada más no se te olvide que también fuimos a Singularity Sí, juntos. sí, me queda claro. Con otro amigo que saludamos. Sí. Fuimos 3 a Singularity. Una vez yo volví a ir y todavía fui a Abundance, pero mejor les platico la historia de lo que creo, porque mucha gente cuando me pide que platique con ellos o les haga algo de mentoring, me dicen, oye, pues, entonces no tengo que estudiar si tú no estudiaste. Señores, los tiempos son distintos. El estudio, una buena maestría, una buena experiencia, es muy recomendable por su experiencia de vida, por su experiencia de conexiones dentro de la maestría, dentro de lo que pueden aprender y la gente con la que van a conocer y cuántos negocios van a hacer con ese entorno de gente. Porque hoy en día dicen, no, pues ChatGPT sabe más que el maestro que me enseña. Sí, pero no te da la experiencia y no te da el contacto humano para que tú y yo hagamos un negocio dentro de nuestro curso. Hablo eso como estudio. Yo recomiendo ampliamente que estudien terminen la prepa, please, por favor, jóvenes. Y la otra, les recomiendo que hagan una carrera, que hagan maestría, que hagan todo lo que puedan o que se capaciten. Lo que yo hice es a los 18 años, mi papá tenía un amigo con el que caminaba y le pedí una cita con el rector del IPADE porque él era consejero del IPADE. Fui a ver al señor del IPADE y me dijo, oye, niño, tú eres un niño, tienes 18 años, los señores tienen 25, son directores generales de la empresa, tú si no les vas a ir a sumar no tienes derecho para ir a la clase porque el esquema del IPADE y de Harvard es un tema de análisis del caso, entonces tu experiencia, si tú no tienes experiencia y no la compartes, tú les quitas y no les das, aquí tiene que ser un intercambio. Pues para acabar conmigo el rector muy amable me dijo, mira, hay unos cursos que se llaman ICAMI, que son para gerentes, para que veas que no me da pena decir de dónde vengo, me da orgullo. Y me dice, si haces los 3 años del ICAMI, el día que vengas con los 3 certificados, te meto al primer programa del IPADE. Pues el rector que pensó, pues este chavito no lo vuelvo a ver jamás. Dicho y hecho, 3 años, 2 meses creo, llegué con mis 3, me dijo, estás muy joven, le dije, usted me prometió. Y el señor me dijo, sí, cierto, yo te prometí. Y entré al IPADE, a la D1 del IPADE, no entré ni siquiera a la D2, a la D1. Y sí, correcto, he estado en Singularity contigo, en Abundance, me gusta Tony Robbins, me gusta todas las capacitaciones que tengan que ver con mejoras. Le dedico más o menos unas 2 semanas al año en capacitación personal para mejorar. Y sí, terminamos en este curso del IPADE, que es de Harvard, que es 3 años, magnífico, conocí gente maravillosa y hice amigos a los 40 y tantos años que ya pensé que ya no iba a hacer. Entonces, cuando alguien dice, ¿y a qué vas? Y te vas a Boston y dejas a tu familia y a tus hijos, pues he conseguido una gente que está pasando por lo mismo que yo en otros lugares del mundo. ¿Y cuánto aprendes de eso, Pepe? Entonces, lo que les quiero decir es, no dejen de aprender, continúen aprendiendo, usen la hora del tráfico para escuchar un podcast, usen la hora del gimnasio para escuchar un podcast que les dé algo, que les dé sustancia. El tema es, no tienes que ir a 18 universidades, pero sí tienes que tener esta preocupación que yo tengo, que llevo estudiando toda mi vida. Entonces, ese creo que te platico un poquito de lo que yo pienso. Si tuvieras una oportunidad de decirle algo a ese Simón que está por salirse de la escuela, ¿qué le dirías? Entiendo que son momentos diferentes. Nada, porque al final el desenlace me gusta mucho. ¿Te favoreció? Me favoreció y me encantó el resultado, y mucho de lo que está sucediendo o está faltando dentro de la comunidad es obviamente, no dudo que hay gente con mucha necesidad y aquí estamos en Catalyst para ayudar y para empoderarlos, para que tengan las mejores herramientas para triunfar, pero sí hay una cosa que es muy importante que creo que yo no desperdiciaría. Y jóvenes, se llama el hambre. El que tiene hambre es porque tiene hambre, y el que no tiene hambre, no hagas lo que hagas. Y lo que tiene que tener es el deseo de lograr, el deseo de emprender y el deseo de arriesgarse, ganar y perder. Y eso, entonces, por eso yo no le aconsejaría nada.
Si hoy en día yo meto a mis consejeros y a mi equipo de análisis a ver el primer deal que yo hice en mi vida, me diría que no lo haga, que era muy riesgoso. Entonces, a veces hay que tomar el riesgo y hay que escuchar y hay que tomar, el brinco al abismo. Ahora que hablabas esto del hambre, como padres de familia, y lo digo porque nos escuchan los hijos y nos escuchan los padres también, pero como padre de familia, ¿no te preocupa el hecho de que hay chavos en la comunidad que tienen la vida resuelta y que les estamos quitando esa hambre? Me ocupa, porque en mi casa, con mis hijos, estoy viviendo eso todos los días. Mi recomendación es, la carencia es un camino difícil porque tienes que actuar algo también que no tienes. Yo no tuve carencias tampoco de joven, pero era diferente. Lo que yo tenía hoy, lo que mis hijos tienen hoy en día con lo que yo tenía. La misma tecnología, la misma apertura, las mismas oportunidades, viajes, gastos, todo cambiaron. Entonces, yo lo que busco con mis hijos es asegurarme de 2 o 3 cosas que creo que les puedo decir. Y aclaro, yo soy un work in progress, yo no la tengo hecha. Mis hijos están en edades donde están buscando, donde están encontrando sus soluciones. Entonces yo a veces soy mejor consejero que ejecutor, porque en nuestra casa no es tan fácil tampoco con nuestros hijos. La única cosa que les puedo decir viéndolos, y mis hijos me van a escuchar, es: mis hijos son gente buena. Mis hijos tienen principios. Mis hijos tienen una sensibilidad de lo que está bien y lo que está mal. Y tienen una sensibilidad de que tanto su padre como su madre, sus abuelos y sus bisabuelos han trabajado arduamente para llegar a donde estamos. Seguimos trabajando y que aquí en este mundo venimos a hacerlo mejor. ¿Qué compromiso tenemos nosotros con nuestros antepasados, Pepe? Tú imagínate la gente cómo vivía hace 200 años, 500 años, 400 años. No tenían ni un baño limpio, ni tenían transporte, ni tenían comida, ni tenían nada. ¿Y cómo vamos a darles las cuentas cuando nos encontremos de lo que nosotros hicimos? Nuestros hijos también tienen que dar esas cuentas, no nada más es de qué van a hacer. Entonces, esos principios, ese tema es lo que me preocupa. Y luego a mis hijos lo que les digo y lo que les digo a los chavos: busquen una profesión que les guste. Yo escogí mi profesión, o mi profesión más bien me escogió a mí. Van a ver cómo eso les va a pasar a todos los que están buscando profesión. La profesión los va a encontrar, lo van a sentir inmediatamente. Va a ser algo inmediato cuando van a sentir esa vibra, esa pasión. Entonces, lo único que les pido a mis hijos es: sean felices, busquen la profesión que necesitan, tengan sus principios bien marcados. Y lo que les dije, o sea, no la tenemos resuelta, Pepe, porque muchas veces el hambre te la da la falta de la comida. Entonces, eso es carencia y eso no sé si es el ejercicio que yo estoy practicando en mi casa. Pero lo que yo les digo a los chavos es: piensen en las generaciones de antes, estas y las de después. No solo piensen en ustedes. Me encanta. Pasando un poco al tema de emprendimiento y de la institucionalización y de la labor social. Tú hablas mucho de estos 3 mundos que usualmente están separados, pero tú crees que están conectados. Cuéntanos un poco de eso. A ver, mi primer contacto con el tema social viene también otra vez en la mesa de la comida. Tengo muchas ganas de hacer algún proyecto para devolver algo del éxito que tenía. Así llegué. Y me dice mi cuñado, oye, pues mi hermano vive en Israel y tiene un proyecto para hacer un banco de médula. Me entrevisto con su hermano Emilio Dichi, que en paz descanse, y un muy buen amigo que extraño. Y me plantea el proyecto. Es una organización que se llama Eser Mitzion, que se dedica a hacer pruebas a los soldados y a otros gentes de edad demográfica joven en Israel, para que la base de médula ósea crezca y así tengan más oportunidades los pacientes de cánceres de salvarse. Empezamos con esta organización, Emilio y yo, terminamos con 20 o 30 gentes trabajando con nosotros y termina, para no aburrirlos, termina en un evento en el Auditorio Monte Sinai y viene el vicepresidente de ese momento, que había perdido la elección en el 2000, para que tengan años y tiempos de esto, el vicepresidente Al Gore, a hablar, y es el keynote speaker.
En esa junta levantamos un dinero muy importante con un ancla y hacemos muchísimas pruebas gracias a lo de México. Lamentablemente, la mala noticia es que Emilio se podía salvar de esas pruebas, pero él falleció. Y falleció por no encontrar un match de médula ósea. Entonces, le echamos muchas ganas y salvamos cientos de vidas, pero no salvamos la del cofundador de esta organización. El fundador, yo fui como que su porrista estructural y le metimos muchas cosas para que jale. En esa junta casualmente fue Sharon Saga, la cofundadora junto con Mili del Museo de Memoria y Tolerancia. Me invitan como voluntario y he trabajado en el museo de 18 años ya de voluntario. Tiene 15 años ya abierto el museo, o sea que yo trabajo antes de que existiera el museo y me dedicaba a levantar fondos, a trabajar esto, el otro. Y hace unos años me invitó Sharon y Mili al patronato. Y también curiosa historia de COVID, perdón, y si me alargo ahí me cortan, sí. Y si no adelántenle si les aburre. Pero lo que te quiero platicar es me habló en diciembre del 19 y me dijo, oye Simón, tenemos que hacer la rotación, entonces te propongo el honor de ser el presidente del patronato del museo. Dije, puta, qué honorazo. Oye, deben de haber gente mucho mejor y más capacitada que yo. Me dijo, no, tú tranquilo, no va a pasar nada. Es un puesto meramente significativo de esto y te lo mereces, llevas trabajando. No me preguntes cómo me convenció, ella siempre tiene la capacidad de convencer a quien sea. Y tomo la presidencia del patronato en diciembre del 2019. Tuvimos que cerrar el museo, tuvimos que acortar horas, tuvimos que dar vacaciones, el museo casi desaparece. Pues imagínate un museo. O sea, voy a ir al museo con mascarilla, no tienes ganas de ir. Entonces, estar en ese momento en juntas donde me meto en el presupuesto para cerrar el museo, cuando estoy cerrando hoteles, centros comerciales, áreas, y tenía el tiempo, y tenía las ganas, y tenía el compromiso. Y teníamos juntas larguísimas en la noche, a las 9 y 10 de la noche, y no me cansaba. También tengo por ahí una historia un poquito quizás más táctica, que fue en la Marcha de la Vida, que conociste a un sobreviviente del Holocausto. Eso también es insider. Y lo tradujiste al español y trajiste un evento aquí para generar fondos para ayudarle a otros sobrevivientes del Holocausto. Es correcto. A los lugares donde los que ya se habían salvado del Holocausto, sus hijos no lo iban a visitar y estaban en lugares de auspicio donde estaban tranquilos en Israel. Entonces el libro era de un guía, era mi guía, y le dije, regálame un libro en español. Me dice, no tengo porque no hay dinero con qué imprimirlo. Hicimos un evento tanto en Miami como en México y lo logramos. Entonces, de lo del museo, nada más para acabar el tema del museo, ve a dónde estamos ya llevando el museo y el tema institucional. Ya tenemos un patronato, tenemos gobierno corporativo impecable de todos estos años que hemos estado. Y derivado del COVID nos surgió una idea increíble que tiene que ver con que, pues, oye, con cualquier cosa que pase, el museo puede cerrar. Si vuelve a pasar otra pandemia, si vuelve a pasar cualquier situación. Y nos abocamos a diseñar un fondo perpetuo para que el museo pueda sobrevivir en forma orgánica para ante siempre. Una crisis. Quiero decirles que el impacto en 15 años han sido 6 millones de visitantes. La gente no se va con información de qué pasó en el museo o qué pasó en el Holocausto o en otros genocidios. Se va con la información al final de qué tiene que ser la tolerancia. Ese es el mensaje más importante que hoy en día tenemos. Tú también visitaste el museo conmigo, recuerdo, con tus hijos, cuando fuimos a la función esta donde estaba la temporal de Ana Frank. Sí. Entonces, hoy ya tenemos el ancla fondeada para un fondo perpetuo para el museo. Entonces, imagínate cómo vamos a dejar el museo en unos años, cómo lo vamos a dejar preparado para cualquier cosa. Que eso es lo más importante, en el mundo, que pueda sobrevivir. O sea. No, porque en el mundo están los endowments y están los museos fondeados por el gobierno. Aquí tenemos que fondearlo nosotros. Entonces, feliz con esa aventura, y rápidamente te digo que también hemos hecho con SER, con Eduardo Otricio y su magnífico equipo, con Yael y su equipo, hicimos una primaria, secundaria y prepa en Zumpango, con el consejo de BBVA. Ustedes también nos donaron vía Rafa, tu primo, cosa que agradezco, les doy su recibo. Y hoy en día ya se pasó a la Fundación BBVA, también para lo perpetuo.
Entonces, cuando me preguntabas, oye, ¿cómo conectas las cosas? Pues las conecto muy fácil. Si lo haces en un lugar, lo tienes que hacer en los otros. ¿Por qué? Porque tienes que buscar la perpetuidad. Entonces, en la escuela también lo logramos, estamos en otras organizaciones y pronto quiero platicar esto y con eso regresamos a tus preguntas. Perdón que me desvíe, pero estoy por favor. muy, muy emocionado de anunciar que junto con Sharon y su equipo vamos a lanzar desde la Fundación para Ayuda que organiza el museo. Estamos organizando en memoria de mi mamá una fundación para ayudar con operaciones de labio leporino, para trasplantes de córnea, para localizar a los parientes de alguien que está en un orfanato para regresarlos, en algunas cosas para guerreros. Son 4 o 5 acciones que se va a llamar Salva una vida en memoria de Lucy Galante. Y ahora es una nueva práctica que les va a gustar, está muy innovadora. Este no es un proyecto mío. Ningún proyecto de los que te platiqué es un proyecto mío, es un proyecto de toda la familia. Todo. Cuando digo yo, somos todos. Vamos a hacer una reunión y van a participar desde los bisnietos de mi mamá hasta los hijos y el esposo de mi mamá en la fundación. Todos vamos a trabajar en un esquema de 2-1. ¿Qué quiere ser 2-1? Todo lo que logremos levantar del público en general, la familia va a duplicar esa acción para crear un impacto increíble. Entonces esto se lanza. Está padrísimo, felicidades. Ya está lanzado y eso es una cosa que estamos súper orgullosos y va a ser de mucho éxito y en eso estamos. Yendo al trabajo comunitario, siempre has estado muy inquieto con esta parte de generar productividad en lugar de beneficencia, ¿no? Y en Catalyst es uno de esos ejemplos, ¿no? Nuestro trabajo es dejar a las beneficencias sin trabajo, que no haya quien vaya a estirar la mano puntual para que nosotros lo podamos hacer. Y eso es una mentalidad de negocios. En realidad es como tú dices, conectas y al final esto es una mentalidad de negocios y hay que hacerlo. Creo que es muy importante que nos pongamos a trabajar en lo mismo para Catalyst. Es una fundación que ha crecido demasiado rápido y ha tenido mucha aceptación y esto no nos ha permitido generar una bolsa que nos permita estar tranquilos los que la fundamos de que va a ser a perpetuidad. Sé que es uno de tus proyectos y estamos juntos en esto, pero pues sí, es muy importante que lo logremos. Pues de hecho no estamos juntos. Tú la encabezas y yo te apoyo. y los pilares te vamos a apoyar. Ahí viene un libro magnífico que estás haciendo, que tú no lo vas a decir, pero yo sí lo puedo decir, de la historia de los negocios de la comunidad en México, de los cuales a los que tú invites se deben de sentir muy orgullosos de participar en tal libro, y ese es el principio y el inicio de este fondo perpetuo que espero que te pueda ayudar, porque por favor, si ya lo hicimos en un lugar, ya lo estamos haciendo en otro, tú sabes que lo quiero hacer acá también, claro. Y eso es lo que quiero hacer en Catalyst. Y lo que les digo a todos los que no participan hoy en Catalyst, que se necesitan, y ahorita si quieres platicamos un poquito de Catalyst, que es lo que más me interesa de todo. Ya vamos a llegar. Vamos a llegar. Las historias son buenas. Hay una pregunta, esta pregunta va un poco más a la relación con tu familia en los negocios. Tu hermano mayor y tu papá tiene una posición menos operativa en el día a día de del negocio que llevas hoy, ¿no? O sea, en el que tú tienes una relación más directa. Sin embargo, tienes una relación admirable con ellos, de mucho respeto, a pesar de que seguramente has tenido discusiones con ellos en donde tú tienes la razón porque estás más cerca o tú no la tienes. ¿Cuál es esa fórmula para que tu papá siga yendo a la oficina y siga opinándote y que tu hermano se sienta tan parte del negocio como tú, a pesar de que ya no tiene un rol tan operativo como el tuyo? No, sí, tienen, es pura fama, tienen roles operativos ambos. Mi papá, con la edad que tiene, que ya no la puedo decir en público, pero no cada día se ve, gracias a Dios, bien, va todos los días a la oficina y sí tiene labores operativas y participa en todos los consejos. Imagínate tener una figura como tu papá,
como mi papá que yo tengo, como el tuyo, gente con canas, con presencia, decente, adorable, y no tenerlo ahí junto de ti, dándote es un credibilidad. privilegio tener. Ahora imagínate cuando decías que soy un escuincle, esto, el otro, pues no es mi mérito, veían a mi papá y a mi hermano gente ya más adulta, más seria, y probablemente por eso me vendían el terreno y me lo fiaban. Sí. Mira, yo les voy a decir una cosa que es muy importante. Todos son operativos. Mi hermano Tino creo que está más operativo que hace muchos años. Y aquí no es de cuántos operativos o cuántos no operativos. Aquí no se cuentan las horas, ni los touchdowns, ni cuántas horas hicimos. Aquí este es un esfuerzo familiar. Lo vuelvo a repetir, lo dije al principio. Esto es cómo avanza la familia, no cómo avanza Alberto, Juan o Pedro. Es cómo avanza la familia. Y la segunda cosa que quiero decir es con mucho respeto. Tú me preguntaste una pregunta, ¿cómo se llevan también? Nos respetamos muchísimo. Nos hablamos bien, nos queremos bien, nos divertimos bien, nos admiramos bien y la última se llama lealtad. No importa quién empezó, no importa ahora quién lleva tal división, no importa quién se le ocurrió tal cosa. Eso es intrascendente. Si yo quiero más dinero, hago el negocio más grande. Ya voy a tirar El kefir. El kefir, que cómprenlo, por favor. No. El tema nada más es, si yo quiero más dinero, si tengo más necesidad, pues hago el negocio más grande, no me fijo en el porcentaje de los demás. Muchos de los problemas que hay en la comunidad, te vuelvo a repetir, de armonía, es porque los negocios se van haciendo más chicos y dicen, oye, pues ¿por qué mi hermano, el otro, se está llevando el 40%? Agranden los negocios y nadie se va a fijar, pónganse a trabajar, busquen, pongan sus barbas a remojar, busquen oportunidades. Y la unión familiar es la base de la bendición. Y uno nunca sabe quién trae la suerte. Con esa cierro, que creo que es la más importante que siempre dicen. Uno nunca sabe lo que... Entonces, cuando algo marcha bien, se tienen que quedar los mismos actores. Si la mesa está rayada de acá, así la dejas porque da buena suerte. Y así eso estamos. Somos muy cabuleros, vivimos bajo un régimen de dichos árabes y hebreos de mi papá, donde ya ha pasado estos problemas que pasan hoy en día, y todo el día nos recuerda sobre tener los pies en la tierra y los ojos hacia el cielo. Una última pregunta. Tu mamá, que en paz descanse, que era una señora que ejercía mucha autoridad con ustedes. La verdad es que a mí me parece que era genial, lo poco que la conocí, pero siempre oí hablar cosas extraordinarias de ella. Y multigeneracional, porque te conozco a ti, pero también tengo el privilegio de ser amigo de Lucy, tu sobrina, que también, bueno, siempre fue alguien muy especial para ustedes. Pero como tú dices, tienes gratitud incluso porque ella leyó en el periódico lo de Posadas. Me queda muy claro que era una figura muy importante para ustedes. ¿Qué rol crees que deben de jugar las mujeres hoy en las familias, en los negocios familiares, en las fundaciones? Yo te diría que igual que el de cualquier hombre. O sea, las mujeres y los hombres tenemos la misma obligación, la misma capacidad, e incluso en muchas cosas las mujeres tienen, la verdad, más capacidad, y lo han demostrado en el multitasking que hacen, en hacer crecer a nuestros hijos y aparte hacer todo el trabajo. Hoy en día en Catalyst yo trato con puras mujeres. Sí, O sea, afortunadamente. Y cuando es con hombres no jala son igual. tan eficientes. Sí. El punto el que te digo es, en el caso de mi mamá era como una consejera empresarial de vida, jefa, figura como pocas en la comunidad, nos mandaba a todos con la mirada, a toda la familia. Es terriblemente extrañada, la recuerdo con mucha alegría. Ya la tristeza afortunadamente fue muy poca, más que cuando pierdes a alguien no lo recuperas y la extrañamos mucho, pero la familia tiene unos cimientos profundos. Lo que te platicaba ahorita de lo de la fundación, mi mamá nunca emprendió ninguna chamba, nada, porque en su época no se usaba, pero era una influencia en mi papá. De repente discutía con mi mamá en el teléfono y al otro día llegaba con mi papá y mi papá como que en la oficina como que no me veía con muy buena cara. Era porque ya le había pasado corriente mi mamá a mi papá. Y ellos dos, una magnífica relación. Mi papá siempre respetó a mi mamá increíblemente en sus convicciones y en sus latidas y en su estómago. Tenía mi mamá estómago genial. Entonces lo que les quiero yo decir es, ábranse con sus esposas, ábranse con sus parejas.
Hoy en día el ideal se llama double income, doble ingreso, para decirlo con todas sus letras. Las mujeres tienen que trabajar, los hombres tienen que trabajar, las cosas son mucho más difíciles que en otras épocas. Y la verdad, la comunicación con la esposa, o sea, a mí me duelen mucho las historias cuando al hombre le está yendo mal y la última en enterarse es su esposa. O sea, primero tiene que haber un orden, tiene que haber una coherencia en casa y tienen que estar trabajando juntos. Una de las partes más interesantes que veo yo en Catalyst también, es una de las divisiones que tenemos que ayuda también a la gente que no va tan bien. Sí, sí, sí. O sea, esa no es padre. O sea, Sí, todo sí, lo no. que he platicado es... o sea, yo me puedo quedar otro podcast de 6 horas platicándole también los fracasos que hemos tenido, los retos y las cosas que hemos tenido que volver a hacer. Entonces, platiquen con sus esposas, que sus esposas sepan en la órbita que se están moviendo y viceversa, y los hombres de las mujeres. Entonces, ese sería yo creo que lo rescatable de lo que estás diciendo. Pasemos a Catalyst. Desde tu perspectiva, ¿qué hace diferente a Catalyst de otros esfuerzos comunitarios? Mira, si quieres que te hable de Catalyst, necesitamos otra hora, Pepe, porque yo la verdad estoy total y absolutamente comprometido con Catalyst. Hablo de Catalyst, respiro Catalyst como si llevo 10 años y no llevo tanto tiempo, porque quizás llevo un año y medio. O sea, lo que ha hecho Dani, el resto de los pilares, tú y el equipo completo. O sea, tú ves el liderazgo de Dani y ves cómo tiene a todos ordenados, a todos en su lugar, y es muy admirable. Yo la verdad no tenía el gusto hasta hace un año y medio de conocerlo en la parte de trabajo, y la organización como tal es fascinante. O sea, tenemos verdaderamente la oportunidad única de ser el vehículo de emprendimiento, de capacitación, de acompañamiento para los jóvenes, adultos, religiosos, no religiosos, un solo corazón, intercomunitario, me atrevo a decirlo. Yo pertenezco con una comunidad, pero en esto no hay comunidades, hay un proyecto y se llama Mejorar la Comunidad para que los departamentos de beneficencia tengan menos trabajo, como lo hemos venido comentando. Catalyst es la gran oportunidad. Tenemos que acercarnos. Los que no la conocen, conózcanla. Los que ya la conocen, apóyenla. Y los que estamos apoyando, trabajemos más. Esta es la oportunidad de una vida. Esto viene desde Fundación Activa, viene generaciones y generaciones, ya van 4 presidentes. Yo ni lo sabía hasta que no me metí a esto. Entonces, este esquema de los pilares hace un esquema también de que podamos ayudar a como que seamos un consejo consultivo, que nos ayudemos juntos y vamos a hacer grandes cosas juntos. Yo estoy comprometido y el grupo que tiene y armó Dani es un grupo magnífico y vamos a trabajar increíble. Entonces estoy comprometido, ya no me acuerdo el color, creo que es naranja el de Catalyst, pero ya si me pinchas ya tengo sangre naranja. ¿Cómo imaginas a Catalyst en 10 años? Me lo imagino como un grupo mucho más institucional, me lo imagino con un fondo perpetuo que nos dé perpetuidad como organización para que podamos seguir innovando, y me veo como la gran solución. Yo quiero que cuando nos vean en 10 años y digan, veamos la historia, vean qué hicieron estos valientes que fundaron Catalyst y que lo vean como el gran momento en donde la comunidad cambió. Porque si no tenemos estos cambios, la comunidad desafortunadamente cada día va a verse con más problemas, y no nada más es decir, nos tenemos que ir todos a la maestría, a colegios internacionales, nos tenemos que ir a capacitar, nos tenemos que polvar, tenemos que agarrar ese Uber y subirnos en el Uber. Todo es digno. Lo que no es digno es no luchar. Entonces, lo que yo hago es una invitación abierta a que se nos acerquen en Catalyst. O sea, nosotros verdaderamente el nivel de pasión y la electricidad que se siente dentro de la organización es contagiosa, y los queremos contagiar, queremos que estén aquí con nosotros. ¿Cuál es tu misión para con Catalyst? Te hemos visto aportar de todas las maneras posibles y debe haber algo que te mueva, que seguramente en tus empresas, en tu familia, hay algo ahí. ¿Cuál es la misión o cómo describirías
tu objetivo en estas cosas que tocas? No solo es en Catalyst, es puntual tu pregunta, es en la vida. La obligación de una persona con capacidades, las que tengas, desde muy alta hasta muy baja, es dejar las organizaciones o las comunidades o las familias o lo que toques mejor que como lo tomaste. Tú tienes que ver cómo lo recibiste y cómo lo dejas. Y ese es el legado personal que tú te llevas. Te llevas la satisfacción de haberlo hecho. Entonces, si tú me preguntas puntualmente qué quiero hacer en Catalyst, quiero ayudar a lo que sirva, para lo que sea bueno, como siempre digo, pero sobre todo en importar lo que pudimos hacer en el Museo de Memoria y Tolerancia en todo lo que es gobierno corporativo, que cuando se vayan estos grandes líderes, incluyéndote a ti, a mí, a Dani, a todo el equipo de los pilares, entren unos mejores. Porque siempre la sangre nueva es importante en una organización. Tiene que haber movimiento, tiene que haber todo eso. Entonces, la institucionalidad de Catalyst, y yo te diría que la multiplicación de lo que necesitamos de dinero para todo el impacto que podemos hacer. Entonces, si me preguntas en 5, en 7 años, cuando esté en una posición diferente en Catalyst, porque espero que nunca pierda la oportunidad de ayudar a esta organización, es que hayamos hecho esto y que podamos lograr este fondo, no sé que podamos. ¿Cómo lo vamos a lograr? Porque lo vamos a lograr. O sea, no tengo ni media duda que lo vamos a lograr. Vamos a empezar con el libro y luego vamos a hacer lo que tengamos que hacer para dejar el futuro de Catalyst garantizado, tanto económicamente, con talento y con el gobierno corporativo correcto para momentos difíciles, porque ahí es cuando se prueba el gobierno corporativo. En el museo, cuando me preguntaste del COVID, el gobierno corporativo nos salvó. Sí, teníamos claro. El ejecutivo, teníamos el patronato, teníamos a los fundadores y todo mundo hizo su chamba para que tomemos muchas decisiones malas, pequeñas y ni una grande mala. Siempre me dice mi papá que tengamos muchos problemas chicos, pero no uno grande. Eso es lo que logra el gobierno corporativo en una institución como Catalyst, y ojalá yo pueda ser un agente que participe y sume en ese cambio y en esa implementación de este reto. Simón, de verdad muchas gracias. Gracias por tu aportación a Catalyst. Valoramos mucho que estés con nosotros, que seas parte del equipo, y gracias por estar aquí. De verdad ha sido un placer. Gracias, que se repita. Gracias, Catalyst, y gracias por escucharnos, y acérquense con nosotros en Catalyst. Bienvenidos.